En un rincón olvidado de Europa, una niña soñadora se preparaba para un destino que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de toda una civilización. En el siglo XVI, la región de Rutenia, con su paisaje de colinas ondulantes y ríos serpenteantes, era un mosaico de tradiciones y culturas. Aquí, en la serenidad de una vida sencilla, Hürrem, nacida en 1500, creció entre las leyendas de su pueblo, donde el tiempo parecía transcurrir al ritmo de las estaciones. Las tardes de verano estaban llenas de risas y juegos, mientras las mujeres de su familia tejían historias en torno al fuego, compartiendo sabiduría y amor. Pero en la sombra de esas historias, se gestaba un destino más oscuro. En 1510, la vida de Hürrem se tornó trágica cuando, en un cruel giro del destino, fue capturada por mercaderes de esclavos y llevada lejos de su hogar. El viaje hacia Estambul, un laberinto de angustia y desasosiego, marcó el inicio de su transformación. La brisa del Mar Negro se convirtió en el eco de su llanto, y las olas que rompían en la costa resonaban con su desesperación. Arribó a la majestuosa ciudad en 1520, donde el horizonte se llenaba de minaretes y palacios deslumbrantes, un mundo que contrastaba fuertemente con sus humildes raíces. La primera impresión que tuvo de aquel harén fue abrumadora, un lugar donde el esplendor y el lujo se entrelazaban con la fragilidad de la vida humana. Los colores vibrantes de los tejidos, el aroma de especias exóticas y el susurro de la opulencia la envolvieron, pero también la sumieron en un mar de incertidumbres. Mientras atravesaba los pasillos del harén, Hürrem comenzó a percibir las complejas dinámicas de poder que allí existían. Las miradas de las otras mujeres, cargadas de ambición y rivalidad, eran un recordatorio constante de que su nuevo hogar no era solo un refugio, sino un campo de batalla donde la astucia y la inteligencia eran más valiosas que la fuerza. En ese instante, la niña de Rutenia dejó atrás su identidad, transformándose en una mujer que, a pesar de su posición de esclava, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un destino diferente. Con la llegada a Estambul, su vida cambiaría para siempre, llevándola a un mundo donde el amor y el poder se entrelazan. La historia de Hürrem, que comenzó en la sencillez de su infancia, estaba a punto de ser escrita en los anales de la historia, un relato de resiliencia y transformación que resonaría a través de los siglos. El amor era un fuego ardiente, y en el corazón de Suleimán, Hürrem se convirtió en su llama. En 1520, cuando el joven sultán ascendió al trono, su vida estaba marcada por la tradición y el deber. Pero en el harén, entre las lujosas cortinas de seda, algo extraordinario comenzó a florecer. Lo que comenzó como un encuentro casual, un destello de curiosidad, se transformó en una conexión profunda y peligrosa. Mientras Suleimán se adentraba en los laberintos del poder, Hürrem se destacó entre las demás concubinas. En sus ojos brillaba una chispa de valentía, un deseo de amor que desafiaba las normas. En 1526, durante una velada en el palacio, sus manos se tocaron por primera vez. Un instante, un roce. El mundo exterior se desvaneció. Pero, ¿qué significaba realmente ese amor en un lugar donde el estatus lo era todo? Las dificultades eran inminentes. Hürrem, una concubina entre muchas, debía navegar por un mar de celos y rivalidades. Las otras mujeres del harén la miraban con desdén, sabiendo que su cercanía con Suleimán la elevaba por encima de ellas. En 1533, el amor de Suleimán por Hürrem fue declarado públicamente. Este acto, audaz y desafiante, la transformó de concubina a favorita. Pero con este nuevo estatus vino una carga más pesada. La presión de ser el centro de atención, la lucha por mantener su lugar en un mundo donde la traición acechaba en cada sombra. Las tensiones eran palpables. En aquel palacio, los susurros se convertían en tempestades. Rivalidades ardían como brasas encendidas. Hürrem y Suleimán se encontraron en un campo de batalla emocional, donde cada mirada, cada gesto, podría desatar la ira de otras concubinas. ¿Podría su amor sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Así, en cada encuentro furtivo, en cada susurro compartido, el amor entre Hürrem y Suleimán se volvía más fuerte, pero también más frágil. En un entorno donde el amor era tanto un refugio como un riesgo, su conexión se convirtió en una danza delicada, llena de pasión y peligro. Sin embargo, el amor en el harén no era solo un refugio, era un campo de batalla donde el poder se jugaba en cada susurro. Cada día en el harén era una batalla, donde las sonrisas ocultaban dagas afiladas. En el corazón del siglo XVI, el palacio de Topkapi se convertía en un campo de guerra silencioso, una arena donde la ambición femenina chocaba con las convenciones patriarcales. Hürrem, conocida como Roxelana, se adentró en este mundo en 1520,
cuando el sultán Suleimán ascendió al trono. Desde el primer instante, supo que su supervivencia dependía de su astucia. Mientras el amor florecía, las sombras de la competencia comenzaron a cernirse sobre Hurrem. Las concubinas, cada una con sus propias aspiraciones, eran más que simples rivales, eran leonas en busca de poder. La favorita de Suleimán no solo debía mantener su estatus, sino también desbaratar los planes de aquellas que la rodeaban. En 1533, cuando las tensiones alcanzaron un punto crítico, Hurrem orquestó una serie de alianzas estratégicas, manipulando la lealtad de otras mujeres en el harén. Las noches estaban llenas de susurros y secretos, donde cada gesto podía ser interpretado como un ataque o una defensa. Hurrem, como una maestra de ajedrez, movía sus piezas con precisión. En 1536, un intento de envenenamiento a su favor se convirtió en un ejemplo de su ingenio. No solo sobrevivió, sino que emergió más fuerte. Cada victoria le otorgaba más poder, pero también la convertía en un blanco aún más atractivo. Las luchas por el favor del sultán eran una danza peligrosa. En 1540, Hurrem se enfrentó a una de sus rivales más feroces, la bella Maidebran. Las miradas repletas de odio y miedo eran la moneda de cambio en este juego mortal. Hurrem, con su encanto y astucia, logró desviar la atención del sultán, presentándose como la mujer indispensable en su vida y en los asuntos del imperio. Sin embargo, cada estrategia tenía su precio. La creciente influencia de Hurrem no solo alteró el equilibrio del harén, sino que también tensó su relación con Suleimán. Aunque él la adoraba, su ascenso al poder planteaba preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su posición? ¿Era su amor por el sultán una herramienta o una vulnerabilidad? En su lucha por el poder, Hurrem descubriría que ser madre traía su propio conjunto de desafíos. Las intrigas del harén no eran solo un juego de poder, eran un campo de batalla donde la ambición y el amor se entrelazaban en una compleja red de lealtades y traiciones. Cada noche, mientras sus hijos dormían, Hurrem sentía el peso del futuro en sus pequeños corazones. Nacidos en el esplendor del siglo XVI, Selim y Bayezid no eran solo los hijos de una mujer poderosa. Eran las semillas de un legado que, en un imperio vasto y en constante cambio, requeriría más que amor para florecer. En el año 1524, cuando Selim llegó al mundo, y 3 años más tarde, en 1527, cuando Bayezid hizo su entrada, Hurrem no solo se convirtió en madre, se convirtió en arquitecta de un futuro incierto. La crianza de Selim y Bayezid fue un acto de amor profundo y estratégico. Hurrem, con su inquebrantable determinación, se dedicó a formar en ellos el carácter necesario para sobrevivir en un entorno donde la traición podía estar a la vuelta de la esquina. En cada lección impartida, en cada cuento susurrado al oído, Hurrem sembraba ideales y valores, esperando que un día esos pequeños aprendices pudieran llevar la antorcha del poder con sabiduría y fortaleza. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar una madre para proteger el futuro de sus hijos en un mundo gobernado por la ambición? A medida que los años pasaban, la competencia entre sus hijos por el trono se intensificaba. Las rivalidades, alimentadas tanto por la historia de la dinastía otomana como por la presión de la corte, comenzaban a amenazar los lazos familiares que Hurrem había trabajado arduamente por construir. En 1543, cuando Selim alcanzó la adolescencia y Bayezid comenzó a despertar a la ambición que corría por sus venas, Hurrem se vio obligada a intervenir, temerosa de que la enemistad entre sus hijos pudiera destruir no solo sus esperanzas, sino también la estabilidad del imperio. El amor maternal de Hurrem, sin embargo, se enfrentaba a un costo emocional desgarrador. En sus momentos de vulnerabilidad, mientras miraba a sus hijos jugar, se preguntaba si sus esfuerzos valdrían la pena. ¿Sería suficiente su amor para guiar a Selim y Bayezid en un mundo donde cada decisión podría ser mortal? La dualidad de su ambición personal y su deseo de ver a sus hijos prosperar se tornaba cada vez más compleja. Las noches en vela, pensando en estrategias y caminos, la llevaban a cuestionar su papel como madre. ¿Podía realmente ser la protectora de sus sueños sin sacrificar sus propios deseos? Sin embargo, la ambición de Hurrem no solo se limitaba a su rol como madre, también se extendía al consejo que ofrecía a Suleimán. En este intrincado juego de poder y maternidad, cada decisión se tornaba un delicado equilibrio entre el amor y la estrategia. Hurrem, con su mirada fija en el futuro de sus hijos, se adentraba en un camino donde el sacrificio y la esperanza se entrelazaban, desafiando no solo el destino de su familia, sino también el de un imperio entero. En la corte de Suleimán, Hurrem no solo era una concubina, era su consejera más cercana. Desde su llegada a Estambul en 1520,
Su presencia comenzó a resonar en los pasillos del palacio, transformándose rápidamente en una figura central en la política del Imperio Otomano. Con la astucia de un estratega y la sabiduría de una diplomática, Hürrem se convirtió en una voz poderosa en un mundo dominado por hombres. Sus consejos no eran meras sugerencias, eran directrices que moldeaban el destino de naciones. En 1533, mientras los vientos de guerra soplaban en Europa, Hürrem jugó un papel crucial en la alianza con el rey Francisco I de Francia. La amistad entre el sultán y el monarca francés no solo fortaleció la posición de los otomanos en el continente, sino que también les proporcionó un contrapeso contra el emperador Carlos V. ¿Cómo logró Hürrem influir en decisiones de tal magnitud? Su habilidad para entrelazar los hilos del poder político y personal fue, sin duda, un arte refinado. En cada conversación, su voz era un faro en la oscuridad del poder, iluminando caminos que otros no se atrevían a explorar. En 1541, durante la campaña de Bagdad, su consejo fue decisivo para evitar un conflicto abierto con Persia. Mientras Suleimán se preparaba para la batalla, Hürrem instó a la diplomacia, recordando la importancia de las alianzas en una época de incertidumbre. Su sabiduría evitó un derramamiento de sangre innecesario y, en su lugar, se estableció un tratado que garantizaba la paz temporal y el fortalecimiento del imperio. En esos momentos de tensión, su voz resonaba con la calma de quien comprende que la guerra no es el único camino. La interacción de Hürrem con otros líderes otomanos y europeos también es digna de mención. En la corte, sus palabras eran escuchadas con atención. Cuando el gran visir, un pilar del imperio, se mostraba reacio a adoptar nuevas políticas, era Hürrem quien lo persuadía de la necesidad de adaptarse a los tiempos cambiantes. Su papel no era simplemente el de una consorte, sino el de una mentora, guiando a los hombres de poder hacia decisiones que fortalecerían la estructura del imperio. Mientras luchaba por la educación de sus hijos, Hürrem también forjaba su camino en la política del imperio. Fue en esta intersección de maternidad y poder donde su influencia se volvía aún más significativa, ya que comprendía que el futuro del imperio estaba en juego. Su legado no se limitaría a la corte, Hürrem dejaría una huella que trascendería el tiempo. En cada decisión, en cada consejo dado, su esencia permanece, recordándonos que la sabiduría puede encontrarse donde menos se espera, y que el poder de la palabra puede cambiar el rumbo de la historia. Juan Hürrem cerró los ojos por última vez en 1558, su legado apenas comenzaba a tomar forma. En un contexto donde las mujeres a menudo quedaban relegadas a las sombras de la historia, ella emergió como una figura luminosa y transformadora. Con una visión que trascendía las paredes del harén, Hürrem fundó mezquitas, escuelas y hospitales, dejando una huella indeleble en el tejido mismo de la sociedad otomana. La mezquita de Hürrem Sultán, inaugurada en 1557 en Estambul, no solo fue un lugar de culto, se convirtió en un símbolo de la generosidad y el compromiso social que ella personificaba. Al dedicar su vida a obras benéficas, Hürrem no solo proporcionó refugio y educación, sino que también sentó las bases para el empoderamiento de las mujeres en una sociedad que, a menudo, limitaba sus roles. ¿Qué significa realmente empoderar a una comunidad? ¿Es suficiente con proporcionar recursos, o también se trata de inspirar a las generaciones venideras? Mientras su influencia se sentía en la corte, sus acciones resonarían en el corazón de la sociedad otomana. A lo largo de los siglos, Hürrem ha sido reinterpretada en la historia y la cultura popular, desde novelas hasta series de televisión, donde su figura se pinta con matices de fuerza y resiliencia. En cada representación, la esencia de su legado perdura, una mujer que desafiaba las expectativas, que se atrevió a soñar en un mundo que a menudo no permitía tales sueños. En el contexto contemporáneo, su vida resuena con un eco particular. Las luchas por la igualdad de género y el empoderamiento femenino a menudo encuentran inspiración en figuras históricas como Hürrem. Su legado no es simplemente un recuerdo del pasado, sino un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un futuro donde cada voz es valorada, cada sueño es posible. Así, el impacto duradero de su vida se manifiesta no solo en las estructuras de piedra que erigió, sino en los corazones de aquellos que buscan la justicia y la equidad. Su vida, un testimonio de amor y poder, se ha convertido en un faro de esperanza para las generaciones futuras. ¿Qué legado dejaremos nosotros? ¿Cómo transformaremos nuestras circunstancias para inspirar a otros